Vamos a compartir ahora la palabra del Señor y le invito a que podamos en este tiempo, una vez más, tomar el desafío de no solo recibir la palabra de Dios, y esto es algo recurrente en este tiempo sobre nosotros, como un conocimiento, sino recibirlo como una manera de establecer principios de vida sobre cada uno de nosotros y sobre el entorno en el cual nos manejamos. Hablando de las familias, hoy quiero hablar con ustedes con respecto a las familias y quizás voy a empezar hablando de algo y quiero confesarles de que lo que les voy a hablar tiene que ver mucho con mi familia y les voy a pedir que tengan un poco de misericordia conmigo porque yo sé que esas cosas que pasan en mi familia, en la familia de ustedes, no pasan. Entonces, quiero contarles que en mi familia hay muchas veces que no estamos de acuerdo. Y más de una vez nos enojamos dentro de la familia. Y usted me ve acá arriba y dice, pero no puede ser si se lo ve tranquilo. Y más de una vez nos exaltamos también. Pero yo le pido perdón porque yo sé que en su casa no pasa, ¿sí? Yo sé que en su casa usted nunca se enoja, nunca levanta la voz, ¿sí? Es más, ustedes siempre están de acuerdo en todo. Y nosotros en casa decimos, ¿cómo harán los hermanos? Porque nosotros más de una vez queremos caminar juntos y nos encontramos que por ahí no pensamos igual. Y nos enojamos, nos dejamos de hablar. Y alguna vez alguno se va a algún lugar así escondido y dice, no quiero que entren acá en mi pieza. Yo le cuento porque sé que usted es una experiencia que no la ha vivido. Entonces, como usted no la vivió, yo se la cuento para que sepa, ¿no? Porque por ahí quizás alguna vez le pasa también a usted como nos está pasando a nosotros o nos ha pasado. Y calculo que también nos va a pasar. Por ahí alguna vez hemos dicho o he dicho y me han dicho cosas que no me gustaron. Y más de una vez nos hemos sentido también confundidos con respecto a qué estábamos haciendo. Pero vuelvo a repetirle, le pido perdón porque yo sé que a usted no le pasa todas estas cosas, entonces quizás hasta esta prédica sea para mí solo y no para usted. Aunque yo sé que algunas cositas quizás puedan estar pasando también en su casa. Por eso le pido que preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque en estos tiempos más que nunca, las familias necesitan estar fortalecidas y vivir vidas claras, transparentes, delante de Dios, pero también entre nosotros. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos 24 y 25, vamos a rescatar de un pasaje en el cual Jesús está hablando, ¿sí?, con sus discípulos y está hablando también con algunas personas que lo habían venido a confrontar con respecto a por qué hacía las cosas que él hacía. Utiliza estos dos versículos, vamos a utilizar estos dos versículos que él utilizó como respuesta para tomar un principio para nuestra vida. Y quiero decirles que no tome esta prédica como que esto es para los que son grandes. Yo invito a los jóvenes que están aquí, a los adolescentes, ¿sí?, y a todos los que están presentes y a los que van a escuchar esta palabra, a que visualicen esta palabra porque esto se aplica para cualquier área de nuestra vida y cuánto mejor estar prevenidos para lo que tiene que ver con el futuro de aquellos que quieran formar una familia. Marcos 3, 24 y 25 dicen, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Lo leemos de vuelta. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Y cuánto testimonio hay en este tiempo de reinos divididos que han caído? Y no le estoy hablando de la política, ese reino es tu casa y es mi casa. Y es la casa de miles de personas, la casa de nuestros padres. En el caso de algunos que nos ha tocado vivir el reino dividido y hemos visto caer esas casas también. Esos reinos divididos en los cuales muchas veces existe lo tuyo, lo mío, pero no existe lo nuestro. Y acá tenemos un principio para tener muy en cuenta. Cuando en una casa está lo tuyo, lo mío, y no existe el concepto de lo nuestro, inmediatamente estamos en un reino dividido.
mi tiempo, mi dinero, mis cosas, mis derechos. El día en que nos presentamos delante de un juez y muchos también delante de un altar, delante del Señor, decidimos empezar a caminar un tiempo junto con la persona que teníamos al lado, decidiendo que ya no íbamos a ser más yo y vos, íbamos a ser nosotros. El Señor dice que de los dos pasan a ser uno, pero extrañamente en muchas familias, en muchos matrimonios, cuando comienzan, se empieza a hablar de lo tuyo y de lo mío. Y una de las maneras más prácticas de verlo es cuando se coloca la billetera arriba de la mesa. Tu plata y mi plata, ¿sí? Nuestra plata. Porque somos un solo reino. Cuando el reino está dividido, no puede prevalecer. Cuando en una casa las cosas no están en orden, se ve claramente porque hay divisiones. Así como en nuestro país, que no me quiero meter en política, la grieta de la Argentina se mete por adentro de tu casa y te divide. Porque esto no es un principio que se estableció en nuestra nación, esto es un principio que estableció Jesús al hablar de esto. Un reino dividido no puede prevalecer, no puede permanecer. Una familia que está dividida en diferentes pensamientos, una familia que no tiene los mismos objetivos, una familia que no sabe hacia dónde va, está dividida. El padre piensa una cosa, la madre piensa otra y los hijos no saben qué pensar. El futuro de esa familia es no permanecer, es caer. Ese lugar, tarde o temprano, no va a poder permanecer y esa casa no se va a mantener en pie. Preguntas que debemos respondernos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como familia? ¿Sabemos todos hacia dónde vamos como familia en este tiempo? Josué dijo al pueblo que estaba en ese lugar, en el momento en el que él hablaba, ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Había una orden clara, ¿sí? Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Vos, tu esposa, tu esposo, como correspondan, tus hijos, ¿saben hacia dónde van? ¿Sabe tu familia hacia dónde están caminando en este tiempo? Le vuelvo a recordar algo. Por ahí yo sé que usted la tiene clara y todas estas cosas usted ya las tiene, ¿sí? Su familia sabe, ¿sí? Por ejemplo, estamos ahorrando en este momento para comprarnos y el esposo dice el auto y el otro dice la casa. ¿Para qué estamos ahorrando? Estamos pensando hacer tal cosa, ¿sí? Y el otro dice, yo nunca lo pensé. Nada que ver. Y mire, una cosa, yo le podré mentir a usted, le podré contar un montón de historias, pero si usted se junta con mis hijas y le empieza a preguntar, le van a contar, no, mis viejos. Más de una vez no coinciden en lo que están diciendo. Porque para mantener un reino unido hay que trabajar sobre las cosas que nosotros llevamos adelante. Hay que tener objetivos en común. Mantener una casa unida, un reino unido, no es una tarea fácil y no es una tarea que se desarrolla de manera mágica. Tiene que haber acuerdo para poder llevar adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo vamos a establecer principios para la vida dentro de nuestra casa? Aquellos que tienen hijos más chicos, la tele se apaga a las 10. No, pero mamá me dejó hasta las 11. ¿A qué hora se apaga la tele? Cosas simples que empiezan a marcar si estamos viviendo en un reino dividido o no. Pero usted dice, pero eso no es tan importante. Pero ponernos de acuerdo aún en esas pequeñas cosas nos puede llevar a lograr grandes objetivos en común como familia si no permitimos que haya división entre nosotros. Para poder lograr esto, de que no haya divisiones entre nosotros, debemos presentar un solo camino delante del Señor como familia y ponerlo en las manos de Él para que Él nos guíe. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará.
Involucrar al Señor en el camino de nuestra familia nos lleva hacia un camino de unidad. ¿Por qué estás orando en este tiempo como matrimonio o como familia? ¿Están nuestras oraciones direccionadas hacia el mismo lugar? Donde dos o más se pongan de acuerdo para pedir algo, dice el Señor, yo voy a responder. ¿Estamos pidiendo en acuerdo o estamos orando en desacuerdo? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo es nuestra confianza? ¿El camino que estamos presentando delante del Señor es el mismo o estoy intentando que sea mi camino el que prevalezca y no el camino de unidad que tiene que haber en cada una de las familias y en cada uno de nosotros? Cuando buscamos en oración, en acuerdo del Señor, el Señor se encarga de acomodar todas las cosas. Y ese acuerdo no solamente tiene que ver con nosotros, con los que somos responsables dentro de la casa, tiene que ver también con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber, tienen que conocer hacia dónde estamos yendo como familia, cuál es el acuerdo que tenemos. Nosotros como familia somos una familia que pertenecemos al Señor y damos prioridad al Señor y a lo que Él nos pide. Entonces, el domingo, por más que haya lo que haya, nosotros vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Eso es establecer acuerdo dentro de la casa para que podamos caminar juntos, para que podamos construir, para que nuestra casa pueda permanecer. Y hay una advertencia muy grande en la palabra de Dios para que nosotros podamos caminar y construir en acuerdo. Y lo dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual. Hay dos decisiones importantes, la más importante de todas, la que marca la diferencia en nuestra vida, la más importante de todas es recibir al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y caminar con Él. Esa es la decisión más importante que podés tomar en tu vida. Y desde el momento que le abriste tu corazón al Señor y decidiste caminar con Él, tenés asegurado una eternidad de bendición. Te espera el cielo, te espera el lugar donde no va a haber ni llantos, ni lamento, ni casas divididas, ¿sí? Y todo va a permanecer para siempre. Pero la segunda decisión más importante que podés tomar en tu vida es con quién vas a compartir el camino aquí en la tierra. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a formar una familia? Y aquí hay una orden de parte del Señor en su palabra, dice, no os unáis en yugo desigual. Y ya voy a hablar para los que ya estamos del otro lado del sí, acepto, ¿sí? Ahora quiero hablarles a los que todavía quizás se sientan a miles de millones de años luz del sí, acepto. La palabra de Dios es palabra de Dios siempre. Y es nuestra bendición. Y es lo mejor que podemos tener para nuestras vidas. La palabra de Dios nos asegura de que caminemos en bendición, en su voluntad. Y el Señor, lo que hagamos en su voluntad, Él lo va a respaldar. Y Él te va a acompañar. Y Él te va a bendecir. Entonces quiero decirte que la palabra de Dios y esta palabra de Dios es tan verdadera como cualquier otra palabra de Dios. ¿Cuántos dicen que es palabra de Dios cuando dice no robarás? ¿Cuántos dicen amén? Que robar no está permitido. Amén. A ver, ¿cuántos dicen no, robar no está permitido por el Señor? A ver, levante su mano. Yo necesito actividad, activo, quiero que sea activo. ¿Sí? Bueno, amén. No unirnos en yugo desigual tiene la misma autoridad que el no robarás. No, pero quizás, no, lo que pasa es que es hermosa. No os unáis en yugo desigual. Pero tiene unos valores bárbaros como persona. No os unáis en yugo desigual. Pero es re lindo. No os unáis en yugo desigual. Es tremendo, hermanos, los que son más jóvenes, los que no han tomado todavía el camino del compromiso de caminar con alguien.
Y lo digo y no lo estoy diciendo como una teoría y nada más. Ustedes quieren conocer las consecuencias de vivir en un matrimonio en yugo desigual. Les puedo presentar una persona que les puede contar su testimonio, que está aún viviendo bajo el mismo techo en yugo desigual y que ha hecho los mejores esfuerzos en su vida y les va a poder contar que va a permanecer en ese lugar porque está permaneciendo, pero que también entendió de que se equivocó. Cuando nos unimos en yugo desigual estamos en desobediencia. Entonces formar una familia en yugo desigual, como alguna vez alguien dijo, es formar una familia en la cual no vas a vivir el infierno después de la eternidad, en la eternidad, pero sí lo vas a vivir aquí en la tierra. Cuando quieras servir al Señor, cuando quieras amar al Señor, cuando quieras criar a tus hijos en el Señor y no lo puedas hacer. Formá tu familia creyéndole al Señor. Y la primera y más importante decisión, formá una familia de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero no se ve nada acá. No te preocupes, Dios va a traer lo que vos necesitas. Y de última, antes de formar un matrimonio, una familia en yugo desigual, quédate solo. Ah, qué fácil porque usted ya está casado. Sí, pero no me hagas caso a mí. Hacele caso a lo que dice la palabra de Dios. Porque un reino dividido no puede prevalecer. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Va a ser difícil, pero con el Señor tenemos siempre solución. Y quizás alguno de los que está aquí diga, pero yo llegué al Señor y mi esposo, mi esposa no está en el Señor. Entonces yo estoy en yugo desigual. Esto se aplica para mí. Bueno, la palabra de Dios también habla claramente con respecto a aquellos que llegaron al Señor y su pareja o aquel con el que están compartiendo no está en el camino del Señor. Mientras esa persona con la que tenés al lado no te interrumpa, no te robe la posibilidad de que desarrolles tu vida espiritual, la orden de parte del Señor es que permanezcas en tu casa. Porque vas a ser de testimonio para la vida de la persona que tenés al lado. ¿Y quién dice si a través de tu testimonio el Señor no lo utilice para poder transformar la vida de esa persona que tenés al lado tuyo? No bajen los brazos, hermanos y hermanas. No bajen los brazos porque el Señor está con ustedes siempre. Cada vez que una familia entra en esta manera de caminar en la cual están como un reino dividido, en la cual no están las cosas claras, se produce lo mismo que se produjo en la Torre de Babel. Muchos de ustedes conocen la historia. Mientras todos hablaban lo mismo, la construcción prosperaba de la torre, aunque la orden del Señor era que y fueran por toda la tierra, se alejaran de ese lugar, todos se pusieron de acuerdo para construir. Y acá hay una gran bendición en el poder del acuerdo. Pero acá en este momento lo que pasó fue que el Señor trajo, yo digo, qué bárbaro, ¿no? Por culpa de esto ahora está Open English Junior. Veo esas propagandas. Si no, no tendríamos que andar aprendiendo ni inglés, ni francés, ni talibán, iríamos a cualquier parte del mundo a predicar sin necesidad de andar aprendiendo idiomas, ¿sí? No sé si existe el idioma talibán, pero el afgano, cualquiera de los idiomas. Se produjo ahí la confusión de los idiomas y a partir de ahí no hubo más acuerdo. Y eso pasa muchas veces en la familia en las que no hay acuerdo. Parece que uno habla en chino, el otro en japonés, el otro en alemán, ¿sí? No hay acuerdo, no podemos entendernos. Por tanto, no puede prosperar lo que estamos construyendo. Debemos aprender a hablar y a vivir todos con el mismo idioma, de la misma manera. También entra la confusión. Si en tu casa hay confusión, quiere decir que no hay acuerdo. Y necesitamos llegar a acuerdos para poder construir la vida de nuestras familias, para poder vivir una vida realmente en paz entre nosotros. Comunicaciones sanas en las cuales podamos hablar y recibir el mensaje que el otro también me envía. Ser entendido y entender. Hoy compartía con los hermanos también y les decía, durante la Segunda Guerra Mundial pasaron cosas tremendas
Y una de las cosas que más me asombró era que en los momentos en que la infantería iba hacia adelante para poder conquistar terreno, mire, yo sé que acá hay gente muy joven que son la gente de los drones, de los misiles que van de un continente al otro, todo. Antes se peleaba mano a mano, ¿sí? Bayoneta, pistola, fusil, ametralladora, ¿sí? Y el ejército, la infantería avanzaba, y mientras la infantería avanzaba había veces que quedaban trabados en un lugar y no podían seguir más adelante. Entonces, utilizando esos viejos artefactos que tenían los walkie-talkie, los walkie-talkie, yo tenía walkie-talkie también, ¿sí? Teníamos que estar al lado para escucharnos, si no ni nos escuchábamos, ¿sí? Utilizando esos equipos de comunicación muy primitivos. Hablar de esta cosa cuando la gente tiene celular y habla en otra parte del mundo. ¿Sí? Mandaban mensaje y digan, estamos en esta posición, necesitamos que bombardeen en tal lugar. Y eso era más adelante donde estaban ellos, pero la comunicación no llegaba bien. Y no se entendía bien. Y disparaban los cañones, y en vez de disparar los cañones al enemigo, las bombas caían donde estaban los que estaban pidiendo ayuda. Y cuando en una casa no hay buena comunicación, más de una vez la familia, los hijos, los padres, los matrimonios se bombardean entre ellos. Porque el reino está dividido, porque no estamos viviendo en acuerdo. Hay poder cuando vivimos en acuerdo, cuando las familias viven en acuerdo. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice, hablando de la oración, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos? Dos. Con que haya dos que estén de acuerdo, dice el Señor. Oremos en acuerdo. Un matrimonio que ora en acuerdo. Padres e hijos que oran en acuerdo. Amós 3:3 dice también, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vamos a seguir con los militares. Hace mucho que no se ven los desfiles militares y menos en este tiempo. Estar de acuerdo es una tarea titánica. Titánica. No es una cuestión de que decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo y ya está. Muchas veces lleva mucho tiempo. Y si usted participó alguna vez de desfile, creo que de un desfile militar, habrá disfrutado como yo ver a los soldados, ver a los granaderos, o lo ha mirado por la televisión, ver cómo caminan y van todos con el mismo pie a la vez, ¿sí? El pie para adelante y salen todos y van, y clavan y se escuchan los talones y los tacos, tron, 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 tron. ¿Sabe cómo pasó eso? Dijeron, ¿qué tienen que hacer el próximo 25 de mayo? Che, y si nos reunimos en la avenida y vamos a desfilar por ahí, entonces salieron desfilando. ¿Sabe lo que hubiese pasado si el ejército, los granaderos, se pusieran de acuerdo 5 minutos antes para salir a desfilar? Uno iría con la izquierda, el otro con la derecha, uno más adelante, el otro más atrás. Porque para ponerse de acuerdo y para que salga tan limpio todo eso, hubo que ensayar, hubo que practicar, hubo que marcar una voz que decía derecho, 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 izquierdo, derecho, o izquierdo, derecho, izquierdo. Bueno, de derecha o de izquierda, no quiero hacer orientaciones políticas. Izquierdo, derecho, izquierdo, ¿sí? Y vamos todos caminando a la misma vez, a la misma velocidad. Y la belleza de lo que estamos viendo es el fruto de practicar, de ponernos de acuerdo, de decidir que va a haber una voz que va a cantar. Y en nuestra familia ponernos de acuerdo muchas veces es sentarse a decir con qué pie vamos a salir, hacia dónde vamos a ir. E inmediatamente uno dice yo quiero izquierdo y el otro dice derecho, pero para que podamos caminar en unidad, primero tenemos que ponernos de acuerdo. De acuerdo. La palabra de Dios que tenemos para compartir hoy no es una palabra de Dios para llevárnosla como un tesoro de lo que sé. Es una palabra de Dios para ponerla dentro de nuestras vidas y decirle, Señor, enséñame cómo puedo hacer para que esto se haga una realidad en mi familia, para que todos podamos caminar de la misma manera. Porque si no, cuando cada uno dice izquierdo, pero no sabemos hacia dónde vamos, quizás el que dice izquierdo sale para un lado y lo primero que hace es patearte para vos.
que estás al lado. Porque todos estábamos de acuerdo que era izquierdo, pero no todos estábamos de acuerdo hacia dónde íbamos. Y es volver nuevamente al acuerdo. Y es volver y decir, bueno, uno salió del ritmo que teníamos como familia, pero estoy dispuesto a caminar en acuerdo con vos. Estoy dispuesto a que podamos juntos llevar adelante esta tarea que tenemos como familia. Hay algo que es mucho más importante que tener la razón, y es estar de acuerdo con los que amamos, con nuestra familia. Muchas veces nos peleamos por tener la razón. ¿Y sabe qué? Podemos ganar una batalla, pero esa batalla no nos va a llevar hacia la bendición. La bendición nos la va a ir cuando nosotros podamos estar en acuerdo. Hay personas fuera del ámbito del Señor que han aprendido esta realidad y aunque no tienen al Señor, están de acuerdo y prosperan. Qué extraño que aquellos que conocemos al Señor y que sabemos de su palabra, muchas veces no estemos dispuestos a creerle al Señor y empezar a trabajar en los acuerdos. Si en su casa no hay ningún tipo de desacuerdo, usted vive solo o están todos sojuzgados por alguien. Hay alguien que dice las cosas como se tienen que hacer y no se dice nada. Pero la realidad es que todos marcan el mismo paso, pero nadie está de acuerdo. No es lo mismo vivir bajo una tiranía en un hogar que vivir bajo un acuerdo en un hogar. Y nosotros debemos ser de las familias de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para poder vivir una vida diferente en cada uno de nosotros. No es una tarea fácil, pero es un desafío que el Señor tiene para nosotros. Y en este mes, que se dice el mes de la familia, qué bueno que podamos empezar a caminar en acuerdo como familia, a trabajar como familias para acuerdo. Porque el ejemplo que nosotros estamos dando en nuestra casa de cómo nos manejamos es el que vamos a traspolar a la vida de aquellos que siguen después de nosotros. Por eso cada vez que alguien dice, ¿querés saber con quién te va a casar? Fíjate en el padre y la madre y ahí sabes cómo va a ser la persona con la cual vas a estar compartiendo el resto de tu vida. Porque lo que hemos recibido en nuestro hogar es lo que vamos a transmitir después cuando vayamos al nuestro. Y qué bueno que podamos ser familias, que no tengamos el reino dividido y que podamos creer en el poder del acuerdo y que eso se lo podamos ministrar a nuestros hijos para que cuando ellos tengan sus propias familias puedan criar y puedan crear familias en acuerdo en el Señor. Amén. Señor, en esta noche un gran desafío nos encuentra como iglesia, porque la iglesia está formada por familias, Señor. No nos queremos engañar, Señor. No queremos, Señor, creer que lo que funciona aquí adentro institucionalmente es necesariamente el reflejo de lo que está pasando en los hogares. Mucho de lo que pasa en los hogares es lo que se refleja en nosotros. Aquí, cuando nos reunimos, cuando caminamos juntos como congregación, como iglesia. Hoy, Señor, queremos mirar para adentro, queremos mirar en nosotros. Señor, queremos descubrir en este momento y decirte, Señor, esta es mi verdad, es dolorosa, Señor, quizás. No estamos caminando en acuerdo. El reino está dividido, Señor. La casa no está pudiendo permanecer. El viento está empezando a soplar y todo está temblando, Señor, porque nuestra casa no está fundamentada en la roca, Señor. Y aún, Señor, aunque creemos en ti, Señor, estamos caminando por caminos diferentes. Desde las cosas pequeñas y prácticas, desde la falta de sinceridad, de transparencia, desde lo que escondemos muchas veces, desde lo que no transmitimos, lo que no queremos compartir, Señor. Señor, muchas veces nuestros hogares se han transformado no en ese lugar al cual queremos volver, porque no hemos estado en acuerdo.
nos quedamos en nuestros trabajos. Algunos se aíslan, Señor, aún dentro de la misma casa, para no hablar. Aún el silencio ha enmudecido las vidas y ha horadado los corazones. Señor, no queremos reinos divididos, no queremos casas divididas. Señor, llévanos hacia tus acuerdos, Señor. Acuerdos que estén puestos a tus pies, como cantábamos hoy, Señor. Acuerdos en los cuales, Señor, como familia, podamos orar todos por lo mismo. Podamos trabajar todos por lo mismo, sin importar la edad que podamos tener. Sin importar, Señor, si los hijos son muy pequeños, o si son adolescentes, o si son jóvenes. Que todos los que vivimos en este hogar, en ese hogar que representamos cada uno de los que estamos aquí, podamos vivir en el acuerdo que viene de ti, Señor. Un acuerdo conversado, trabajado, que quizás sea difícil, Señor, pero que nos va a llevar, Señor, a la bendición, a la prosperidad que viene de ti. Señor, yo te pido por aquellos que en este momento están tomando esta palabra, Señor, y están diciendo: Señor, yo quiero empezar a trabajar en esto. Muestra, Señor, un primer objetivo para estar de acuerdo en casa. Algo en lo cual podamos tener en común, Señor, y empezar a trabajar sobre eso como familia. Que la comunicación llegue clara entre el matrimonio, pero también con los hijos, entre los hermanos, Señor. Aún entre los hermanos. Que pueda haber sanidad en la relación entre los hermanos. Que pueda haber acuerdos entre los hermanos. Acuerdo de respeto mutuo, de espacios, de tiempos. Oh Señor, ayúdanos. Queremos vivir en acuerdo, Señor, en acuerdo contigo, pero también en acuerdo entre nosotros. Señor, cuántas veces, cuántas familias, cuántos hombres y mujeres buscan consejo y buscan guía, Señor. No porque estén mal contigo, sino porque no se puede llegar a un acuerdo dentro de la familia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Rescata a aquellos que están viviendo un infierno aquí en la tierra. Preserva a aquellos, Señor, Padre del cielo, que van a construir una familia, pero para que lo hagan de acuerdo a tu voluntad, Señor. Para que no tengan temor de esperar en ti, Señor, para formar una familia en un mismo yugo, Señor. Renueva la fuerza y la fe de aquellos que están caminando en este tiempo con un familiar, con un hijo, con un esposo, una esposa que no cree en ti, Señor. Para que de alguna manera también puedan encontrar algunos puntos en común. Y cuando tú prepares, Señor, ese momento en que el familiar llegue a tus pies, las cosas, aunque sea, estén medianamente bien, Señor, y no todo destruido. Señor, pedimos piedad. Confiamos en ti, Señor. Queremos vivir de acuerdo contigo, con nuestra familia, vivir de acuerdo también con tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Señor, si alguno de los que están aquí ha permanecido en silencio, aunque ha estado en desacuerdo con lo que está sucediendo en casa, Señor, que podamos hablar con amor, sin agredirnos. Entender, Señor, que el acuerdo no es algo instantáneo, Señor. Es algo que debemos trabajar contigo y entre nosotros. Si alguno, Señor, está subyugado por su pareja,
Si alguno está subyugado por sus padres, que pueda haber acuerdos, que podamos hablar con libertad, Señor. Queremos caminar en acuerdo, Señor. No nos queremos herir más, Señor. No quiero herir más, Señor. Decirle al Señor, yo no quiero herir ni ser herido, Señor. Ayúdame a caminar en acuerdo con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Señor, para que ese silencio interminable que se ha producido dentro de la familia se pueda abrir, Señor. Y las comunicaciones se abran nuevamente y los objetivos sean claros, Señor. Y las familias puedan crecer formadas en acuerdo en ti, Señor. Yo clamo para que cuando los hijos se vayan de nuestros hogares, puedan llevarse el mejor ejemplo de vivir en acuerdo dentro de la familia, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y que no dejemos de trabajar nunca por la unidad de nuestras familias. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Adoramos al Señor. Bendecimos, Señor. Tenemos un Dios grande, hermano.